La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El total del agua presente en el planeta en todas sus formas se denomina hidrosfera. El agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, o lo que es lo mismo, casi 3/4 partes del planeta. Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los 3 estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es lo que creen que puede tener un programa de especial para que sea escuchado en más de 80 países por todo el mundo? ¿Qué es lo que hace diferente a un espacio cuyo mensaje está llegando a miles y miles de oyentes? Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Esperanza Suárez. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. Pues aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora. La Fuente de la Vida es un espacio traducido y adaptado para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni, pero su versión original nos llega del espacio a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Es un espacio, la verdad, bastante original, y una de las cuestiones que le hace único es que todos aquellos oyentes que desean tener las notas y los bosquejos de este programa las pueden conseguir, es decir, que están al alcance de todos aquellos que nos las pidan. Simplemente las tienen que solicitar. Es cuestión de escribir, de llamar, pedirla, y nosotros encantadísimos se lo enviamos. De hecho, son ya cientos y cientos los amigos que han recibido los bosquejos en diferentes lugares del mundo, y estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlos. No lo hemos dicho, pero el envío es totalmente gratuito. A pesar del paso del tiempo, la Biblia sigue siendo el libro con mayúscula y por excelencia. Nos encantaría que lo leyeran y que se impregnaran de la fuente de la vida que hay en cada una de sus páginas. Este es uno de los objetivos de este espacio. Y ahora, si te parece, Esperanza, y antes de escuchar la exposición de hoy, ¿por qué no llenamos este espacio con buena música? Pues claro, vamos a escuchar la canción que hemos elegido para hoy. Vamos allá. Escogiste, y ya no eres las palabras que dijiste, ya no eres los pozos en que caíste,
líneas generales no hay equipo que no tenga un capitán. De la misma manera, no hay empresa sin un jefe. Aun aquellas instituciones donde no hay un liderazgo definido, es necesario que haya representantes o también moderadores que puedan responder por el grupo o poner en orden los debates. La Biblia establece direcciones y directrices al respecto. El esposo y la esposa son guías en la familia y toman decisiones que buscan el bienestar de aquellos que están bajo su cuidado, los hijos. El pueblo de Israel también estaba dividido en tribus que a su vez se dividían en familias. Sus jefes tenían una gran responsabilidad sobre todos los que estaban bajo su autoridad patriarcal. Con Virgilio Bagnoni vamos a conocer un poquito más de la cultura del pueblo de Israel buscando en los capítulos 6 y 7 del libro de Éxodo. Ya saben, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a seguir conociendo más de aquellos impresionantes acontecimientos que ocurrieron en Egipto. Adelante, escuchemos a Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida. Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 6, versículo 6 hasta el capítulo 7, versículo 1. En nuestro programa anterior interrumpimos nuestra lectura en el párrafo que incluía la respuesta de Dios a la oración de Moisés, en la que se reveló como el Señor, que iba a salvar y liberar a su pueblo de la esclavitud, conduciéndolo a la tierra prometida. En los versículos 6 al 8 vemos que Dios revela las 7 promesas que conciernen a la redención. Este pasaje bíblico presenta una maravillosa ilustración apropiada para nosotros en la actualidad y que en su día constituyó un gran estímulo para Moisés. Dios anunció quién era y lo que llevaría a cabo. En lo que a nosotros se refiere, tenemos un Salvador que nos explica quién es Él y lo que tiene intención de hacer. Él puede salvar completamente a todos los que vienen a Él. Leamos los versículos 6 al 8. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Las 7 promesas de la redención son: primera, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios. Segunda, yo os libraré de la esclavitud. Tercera, yo os redimiré con brazo extendido, con poder. Cuarta, yo os consideraré como mi pueblo. Quinta, yo seré vuestro Dios. Sexta, yo os llevaré al país. Y la séptima, yo os daré ese país en propiedad. A continuación haremos una aplicación espiritual de cada promesa. Primera, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios. Esta es como una analogía de nuestra redención en Cristo. Hoy nosotros llevamos la carga, el peso del pecado y las dificultades de la vida oprimen nuestro corazón. Debemos admitir que aunque el pecado parezca placentero, la esclavitud que se deriva de la costumbre de practicarlo es dura, permanente, y no es posible liberarse de tal opresión sino por la fe en Jesucristo y la aceptación de su obra redentora en la cruz. Segunda promesa: yo os liberaré de la esclavitud del pecado. Dios nos libera de la esclavitud que trae consigo el pecado. Los israelitas se encontraban en Egipto viviendo una vida de esclavitud y Dios prometió liberarles de aquellas cadenas que les aprisionaban. La esclavitud constituye una condición de la cual nadie puede liberarse por sí mismo. Es necesaria una intervención externa. Cuando estaba vigente la esclavitud, había que pagar cierta suma de dinero como rescate para obtener la libertad. Jesucristo es el medio establecido por Dios para liberar a todo aquel que crea. Tercera promesa:
Yo os redimiré con brazo extendido, con poder. Este es el poderoso brazo mencionado por el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 1, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Yo no sé a quiénes está siendo revelado, pero tengo la seguridad de que en la actualidad Dios está realizando la obra de la redención en los corazones y vidas de hombres y mujeres. Cada uno de nosotros necesita un salvador del pecado, porque estamos corrompidos ante sus ojos. Pero Él nos amó de tal manera que murió por nosotros para que podamos ser salvos. Y si Él estuvo dispuesto a hacer tal sacrificio, nosotros debemos estar dispuestos a acudir al Señor como pecadores. Si depositamos nuestra fe en la obra de Jesucristo a favor nuestro, seremos salvos. Dios tiene un gran plan de salvación, pero tenemos que acudir a Él, y entonces Él nos salvará con su poder. Cuarta promesa: yo os consideraré mi pueblo. Reflexionemos. Él nos sacó del fango y la suciedad del pecado y nos convirtió en hijos suyos por la fe en Jesucristo. Él no nos salva para después apartarse y dejarnos solos. Quiere ser nuestro Dios. Si realmente has sido salvado, no continuarás viviendo como si Dios no existiese. Si has confiado en Jesucristo como Salvador, esta experiencia transformará tu vida. Él se convertirá en tu Dios y tú le reconocerás como tal. Dios quiere redimirte. Él desea que conozcas a Cristo como Salvador y Señor. Quiere que estés seguro de que has sido salvado. Desea ser tu Dios. Quiere que seamos su pueblo. Quinta promesa: yo seré vuestro Dios. Por consiguiente, Él ha escogido tener creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Su plan de redención surgió del propósito sabio de Dios. Él no tiene que esforzarse para amar a los suyos a pesar de sus fracasos. Dios ama a los suyos porque el amor forma parte de su naturaleza. Por eso, Él quiere ser nuestro Dios. Sexta promesa: yo os llevaré al país. La tierra era Canaán. Había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Canaán no es una figura del cielo, sino de la vida cristiana, tal como los creyentes debieran vivirla. Canaán es un símbolo de las bendiciones espirituales celestiales, que pueden ser disfrutadas por la obra del Espíritu Santo, como explica el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 18. También hay lucha y batallas por ganar. A veces los creyentes viven como si se hubiesen declarado en quiebra, en un estado de derrota, como si aún estuviesen en el desierto, como estarían los israelitas, y nunca comienzan a disfrutar de las riquezas de la gracia y misericordia de Dios. ¿Estás experimentando actualmente la vida, la luz y el amor de un Salvador que vive? Séptima y última promesa: yo os daré ese país en propiedad. En su carta a los Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo dejó claro que hemos sido declarados justos por la fe y tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien tenemos acceso a Dios. Por eso podemos tener alegría en medio de las dificultades. Se nos ha dado el Espíritu Santo que habita en nosotros y el amor de Dios se ha hecho realidad en nuestra vida. Hemos sido liberados de la condena futura. Estimado oyente, si la salvación de la que hablas no ha transformado tu vida o te ha rescatado de algo, ¿qué clase de salvación puede ser esa? Estos versículos nos hablan de nuestra herencia e ilustran nuestra salvación. Continuamos leyendo los versículos 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre.
Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: He aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Podemos identificarnos con los israelitas que vivieron en aquella época. Les resultaba imposible creer en Moisés, porque en vez de haber sido de ayuda para su causa, era el responsable de que sus condiciones de vida hubiesen empeorado. En consecuencia, Moisés no fue aceptado por los israelitas ni por Faraón. Dios le dijo que hablase nuevamente con Faraón y Moisés se mostró reticente a hacerlo porque su mirada estaba fijada en las circunstancias antes que en Dios. El párrafo siguiente incluye una lista parcial de los ascendientes de Israel. En medio de tantos problemas, la inclusión de esta lista es un hecho extraño. Dios se preocupó en presentar otra vez una lista de las familias de Israel, lo cual es un asunto de importancia en el Antiguo Testamento. Sinceramente, leer todos estos nombres podría resultarnos aburrido, pero ellos son importantes para Dios. Y Él ha dispuesto que las listas de ascendientes se añadan al relato para que conozcamos a los personajes de la historia bíblica, quiénes fueron ellos y sus hijos. Y Él tiene los mismos sentimientos hacia ti y hacia mí, pues quiere que seamos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Leamos los versículos 14 al 16. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Gersón, Coat y Merari, como hijos de Leví, serían los que llevarían la tienda o santuario transportable de reunión para Israel durante el viaje a través del desierto. Esta lista de nombres es importante porque la genealogía en el futuro conduciría a Jesucristo. Continuamos leyendo los versículos 18 al 20. Y los hijos de Coat: Amrán, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. En este pasaje se mencionan los padres de Aarón y Moisés: Amram y su esposa Jocabed. La vida de Aarón no había estado tan en peligro como la vida de Moisés, durante el período en que se impuso la orden de Faraón de matar a los hijos varones recién nacidos de los hebreos. Porque Aarón era mayor que Moisés y dicho decreto aún no se encontraba vigente en aquella época. El soberano no emitió aquella orden hasta que fue consciente de que los israelitas estaban creciendo numéricamente muy rápido. Los primeros versículos continúan con el tema de la lista de ascendientes. Así que reanudaremos nuestros comentarios leyendo los versículos 26 y 27. Estos son a Aarón y Moisés a quienes dijo el Señor: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, esto es, Moisés y Aarón. En el versículo 12 leímos que Moisés estaba desalentado. No había sido aceptado por nadie, ni por israelitas ni por egipcios. En aquel momento crítico Dios intervino y dispuso que se incluyesen los antecedentes y presentación personal de Moisés, quien tendría que comportarse a la altura de sus peticiones antes de liberar a los israelitas.
Resultaba esencial que Moisés y Aarón realmente fuesen quienes afirmaban ser. Habían transcurrido 40 años desde que Moisés había salido de Egipto. Durante ese período se había casado con la hija del sacerdote de Madián. Ahora se encontraba de regreso en Egipto. ¿Pero quién era realmente? Esta lista de ascendientes nos explica quién era y sus antecedentes familiares. Pertenecía a la tribu de Leví, y la genealogía proporcionaba las credenciales necesarias para que Moisés llevase a cabo la tarea que había sido enviado a realizar en el país de Egipto. En base a esas credenciales, tuvo lugar una renovación de la misión encomendada a Moisés, registrada en los versículos 28 al 30, que leeremos a continuación. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: Yo soy el Señor. Di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: He aquí yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Vemos que Moisés estaba nuevamente buscando pretextos. La tarea que debía ejecutar no era agradable ni fácil. Había sido rechazado constantemente. Incluso después de que fuesen expuestas sus credenciales familiares, fue rechazado. Leví, cabeza de la tribu, era hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, e Isaac a su vez fue hijo de Abraham. Y Dios había hecho a Abraham las promesas para los israelitas. Es decir, que Moisés era el hombre adecuado para aquella ocasión histórica, pero aún dudaba, porque tenía poca fe y poca confianza en sí mismo. Pasemos ahora a considerar el capítulo 7 del Éxodo, versículo 1. Considerando el capítulo en su totalidad, resumamos el tema. Moisés fue animado a presentarse ante Faraón para pedirle que dejase salir a los israelitas. La vara de Moisés se transformó en una serpiente. Los magos de Egipto también transformaron sus varas en serpientes. El corazón de Faraón fue endurecido y Dios envió la primera plaga que transformó el agua en sangre. En primer lugar, cabe realizar algunas observaciones. El desarrollo de la batalla entre el Señor Dios de Israel y los falsos dioses egipcios aún no se había incorporado al relato, pero llegamos ahora a la descripción de los hechos. Dios había estado preparando a los israelitas, a Moisés, a Aarón e incluso al faraón para esta lucha. Moisés iba a presentarse ante Faraón, pero Aarón actuaría como portavoz. ¿Se le trababa la lengua a Moisés? ¿Tartamudeaba o tenía algún otro problema de dicción para poder expresarse? Tengo la impresión de que el problema de Moisés era psicológico. Después de 40 años en el desierto, se debe haber sentido insuficiente y temeroso. Sin embargo, Dios quiso dejar claro que él y no Moisés iba a liberar a los israelitas. Podemos ver en esto una lección para nosotros. Dios es el que actúa y nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Frente a esta verdad, debemos apartarnos de dos extremos. Uno sería el de sentirse totalmente indignos de hacer algo, como en el caso de Moisés, y el otro sería el de considerarnos personas grandes y atribuirnos el mérito de lo que Dios realiza. Si nosotros insistimos en ponernos en el lugar principal para llevar los méritos, el brazo poderoso del Señor no intervendrá para actuar. Dios debe quitar de en medio el elemento humano, porque Él no puede utilizar esa naturaleza viciada por el mal. Debiéramos comprender lo que Dios, hablando por medio del apóstol Pablo, quiso decir cuando escribió en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, lo siguiente. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. A algunas personas les resulta difícil creer que la naturaleza humana no esté controlada por el bien, ya que ellas cuentan con cierta bondad natural, especialmente en situaciones de emergencia o crisis.
Pero Dios no acepta los impulsos y acciones de nuestra naturaleza humana, en la cual, tarde o temprano, se impone el mal, y por lo tanto no la usará. En la situación descrita en nuestro pasaje bíblico, Dios puso a un lado la naturaleza humana y Aarón hablaría en lugar de Moisés. Para finalizar nuestro comentario de hoy, comenzaremos un párrafo en el que continúa el relato de la renovación de la misión de Moisés. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 del libro del Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta es una de las mejores definiciones que encontraremos de un profeta. Moisés sería como un Dios ante Faraón al representar a Dios, y Aarón sería el portavoz de Moisés, es decir, sería un profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios, que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Un profeta es, entonces, lo contrario que un sacerdote, porque sale de la presencia de Dios y se dirige a la gente. Pero un sacerdote representa al pueblo ante Dios. Por lo tanto, un sacerdote no debía hablar de parte de Dios y un profeta no debía representar al pueblo, porque tenía que representar a Dios. En este pasaje, Aarón, como profeta, debía representar a Moisés delante del pueblo, y Moisés debía representar a Dios tanto ante el pueblo como ante Faraón. Quizás nos quedemos hoy pensando en Moisés, aquel gran líder, concentrado y abrumado por las circunstancias que le rodeaban. ¿Cuántas veces también a nosotros nos habrá resultado difícil evitar el dirigir nuestra mirada más allá de las dificultades de la vida para fijarla en Dios? ¿Cuántas veces habremos dudado, no tanto de su poder, sino de que estuviese realmente interesado en nuestros problemas? Estimado oyente, si te encuentras en una situación parecida, acuérdate de los poderosos recursos de la oración. Dirígete a Él con tus propias palabras, expresando tu desaliento, tus dudas y tu frustración, y verás cómo Él responde y cómo Él interviene en el momento oportuno. Qué interesante ha resultado el espacio de hoy, ¿verdad? Un programa que ha llegado hasta ustedes gracias a Radio Transmundial y Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, que es Radio Transmundial en España, y a través de esta emisora de radio y de esta radiocadena desde la cual usted nos está escuchando. Bueno, quizá algunos de ustedes no sepan lo que es Radio Transmundial, pues decirles que es la red de radios cristianas de mayor alcance en todo el mundo. Emite cada semana más de 1.700 horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos en 160 países, desde 2.800 estaciones de radios locales de FM y AM por satélite, en onda corta y también por Internet. Nosotros deseamos estar en contacto con ustedes, por eso es que necesitamos sus comentarios, sus cartas, sus preguntas. Pueden enviárnoslas a info@radiocadenadevida.com o bien a nuestro apartado de correos 24081 24081, código postal 28080 de Madrid, España. También tenemos un teléfono habilitado por si lo necesitan. Y por supuesto harían bien en tomar nota de él, porque en algún momento lo pueden necesitar. Así que, amigos, ¿están listos ya para apuntar? Tomen nota: 91 422 0524, 91 422 0524. Si llaman desde fuera de territorio nacional, recuerden que deben anteponer el prefijo 34. 91 422 0524. Y no se olviden, amigos, de la aplicación para su teléfono inteligente, para su smartphone. Solo tienen que descargar a través de la Biblia y de esta manera lo podrán escuchar en cualquier momento y en cualquier idioma. También pueden buscar RTM 360. Nos vamos con el deseo de haber sido cercanos a todos nuestros amigos que están detrás de las ondas. Les deseamos lo mejor, de verdad que sí. Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.